Porque así es la cosa, hermano. En un momento dado Dios nos llama a su presencia o nos llama a otro lugar, pero tenemos que seguir sirviendo al Señor. Abra su Biblia entonces ahora. Hablando, hermanos, siempre de lo que es la responsabilidad, el tomar, digamos, ese compromiso importante con el Señor, de servirle. Lean conmigo Mateo capítulo 28, versículo 19, un versículo muy conocido de todos nosotros, pero sumamente hermoso, impactante, profundo, que nos marca realmente cuál debe de ser el rumbo de nuestro quehacer personal, ministerial, familiar, laboral, en todo sentido de la palabra. Mateo 28, 19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido en este momento, Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. Sobre todo, Señor, que esa palabra que es viva y eficaz comience a formar en cada uno de nosotros personas, Señor, de carácter, de definición, de determinación, verdaderos discípulos. Gente comprometida es la que tú quieres, Señor. Por lo tanto, te pido que me ayudes, Señor, a poderlo hacer en esta hora, el poder entregar el mensaje, y que sea tu Espíritu el que haga la obra. Confío en ti, Señor. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Leía acerca de la historia del sello postal o de la estampilla, que fue allá por el año 1835, cuando el profesor inglés Rowland Hill, este hombre, siendo profesor de una de las universidades allá en Inglaterra, hizo un viaje a Escocia y se hospedó en un determinado lugar. Mientras él se calentaba las manos en una fogata, llega un cartero y entrega pues una carta a la persona que era dueña de ese lugar. Pero ella empieza agarrando la carta y le empieza a examinar el sobre, pero dijo: lo siento mucho, no lo puedo recibir. Porque en aquel entonces la persona que recibía la carta era la que pagaba al cartero. No era el remitente, sino el que la recibía. Y entonces en ese momento Rowland Hill tomó media corona, una de las monedas de aquel entonces, y se la entregó al cartero, pagando por esa carta, para que ella pudiera tener noticias de lo que le enviaba. Y fue así como él empezó a meditar y a pensar acerca de ir cambiando algunos sistemas. Y fue ya por el año 1837 cuando este hombre empezó a pensar que no se tenía que pagar por los kilómetros recorridos, sino por el peso de la carta. Y fue así como se inventaron en 1840 la estampilla, y la primera fue el perfil de la reina Victoria, aunque no tenía el nombre de Inglaterra, sino que ya se sobreentendía por la figura que pertenecía al Imperio Británico. Y fue así como empezaron luego a ver la estampilla básicamente como un pago o un comprobante de pago previo del envío efectuado. Y el primer día que salió digamos, esa publicación de estampillas, se vendieron 60,000 estampillas, y fue así como luego se adoptó por todas partes del mundo. Es interesante, hermanos, el poder notar en una carta lo que es una estampilla, un sello. Es más, algunos son coleccionistas de estampillas, pero sin ese sello, aquella carta no puede ser enviada. Tiene que tener un aporte, tiene que tener una inversión. Y para eso están los sellos y están también las estampillas. De igual manera, esto me trajo a mí, digamos, como una ilustración de que como cristianos nosotros necesitamos poder tener definitivamente un sello, un compromiso, una determinación
que nos hable acerca del pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de su sangre, y sabemos que el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, así lo habla, pero a nivel público es el bautismo en agua. Cuando una persona se bautiza en agua, aunque no es un sello físico que lo mantiene, pero sí es un sello a nivel espiritual, donde está definitivamente ratificando y testificando del valor que tiene su vida ahora en Cristo. Entonces, cuando se habla de un sello, se habla de una marca, estamos hablando de una decisión, que eso es lo que en sí está significando lo que es el bautismo. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos está hablando de una marca, nos está hablando de un sello del discipulado, que está hablando acerca del pago de la redención, y por lo cual nos sentimos orgullosos de ese rescate que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Todas las decisiones importantes que vemos en la vida, hermanos, que son de trascendencia, han cambiado el rumbo. Por ejemplo, lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Sus primeros 30 años de vida no se conoce mucho, pero a partir del bautismo comienzan sus 3 años y medio de ministerio, y se conoce más en esa época que de los 30 años hacia atrás. Que sea esto como una ilustración para que nosotros entendamos que si quiero hacer una diferencia en cuanto a mi propia vida, en cuanto a mi historia, a mi presente y también a mi futuro, tengo que tomar la determinación de tomar la mejor y grandiosa decisión que va a marcar mi vida para siempre, que es el bautismo en agua. Algunos se han bautizado, pero no han comprendido lo que esto significa. Por eso que la tsunamita, allá en el libro El Cantar de los Cantares, más bien el esposo de la tsunamita, en el capítulo 8, le dice a su esposa, la tsunamita, ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y ahí que la importancia de tener evidencias de lo que se siente, del amor, de la determinación que hay en el corazón. Vemos el caso del joven Daniel, después de estar en una condición sumamente precaria, ya que era una persona que había sido deportada, había sido llevada hacia Babilonia después de haber sido destruida la ciudad de Jerusalén. En esas condiciones, él tomó la mejor determinación, que no se le obligase a contaminarse con la porción de la comida del rey. Fue un joven determinado para Dios, y esa decisión lo marcó para toda la vida. Esa decisión lo llevó a ser el joven más brillante intelectualmente hablando. Espiritualmente hablando, ya no se diga. Llegó a ser el consejero privado del rey Nabucodonosor. Fue el administrador de todo el imperio babilónico durante el Nabucodonosor. Cuando llegan los medos y los persas, Daniel estaba en esa misma posición. Podemos decir que hubo un cambio político, pero él permanecía, porque una persona que está determinada por Dios, aunque se muevan las condiciones externas, permanece en medio de todo. Porque un cristiano determinado florece en cualquier ambiente. Cambiaron reyes, vinieron nuevos cambios políticos, pero él permaneció. ¿Por qué? Porque la determinación espiritual con Dios, eso lo va a marcar para toda la vida, pero es una marca de éxito. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el poder de la determinación total sellado en el bautismo en agua. Hay muchos que no se han bautizado y otros que ya se bautizaron pero no saben lo que hicieron. Se vinieron a bañar, mejor báñese en su casa. Pero el bautismo es algo sumamente importante. Es la marca del discipulado. Dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el sello postal o aquella estampilla era un comprobante de pago previo de los envíos efectuados, de igual manera, el comprobante
del compromiso con Dios, por la salvación que pagó Cristo a través de su sangre, es el bautismo en agua. Entonces el Señor está pidiendo de usted y de mí una determinación. Y los que ya fuimos bautizados, yo fui bautizado en agua a la edad de los 13 años, pero esa determinación que yo tomé en esa oportunidad tiene que permanecer conmigo durante toda la vida. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahí está la clave, una determinación total, radical. Tome su cruz cada día y sígame. Así que quiero en primer lugar que consideremos, hermanos, que una persona que no está determinada es una persona inestable, frustrada, y que el fracaso, hermanos, lo va a experimentar a lo largo de su vida. Por ejemplo, veamos algunos casos de la Escritura. Sansón no fue una persona definida, no se determinó 100% para Dios, sino que estaba claudicando siempre en dos pensamientos y en dos clases de conducta. Vemos el caso de Saúl de igual manera, aunque la unción de Dios estaba sobre Saúl, porque así lo dice la Biblia, pero como no tenía determinación, el odre, que es la decisión, el corazón de cada cristiano, pero cuando el corazón está agrietado por la falta de determinación total, se agrieta y comienza a escaparse el vino nuevo. Y eso le pasó a Saúl hasta el punto que Dios lo desechó. Lo vemos en el caso de Judas. Judas fue un tremendo evangelista. El Señor Jesucristo los envió de 2 en 2 a los apóstoles. Hicieron maravillas, milagros. Los enfermos eran sanados. Judas vio milagros. Dios lo ocupó a él. El Espíritu Santo lo ungió para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Era un tremendo predicador. Sin embargo, su corazón, por falta de determinación, se comenzó a agrietar cada día más y más, hasta el punto de vender al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. De ahí que entonces, cuando el cristiano no está determinado, no está definido, no ha tomado la decisión de tomar su cruz y seguir a Cristo, lo que va a pasar es que el grano va a quedar solo. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y ese odre se mantiene y conserva el vino nuevo. ¿Por qué entonces existen, hermanos, dentro de la iglesia de hoy en día tanta inestabilidad espiritual? Por falta de determinación. Entre ellas, por ejemplo, la falta de crecimiento espiritual. Podemos crecer a los lados, especialmente después de una temporada navideña. Siempre crecemos hacia los lados. De ahí que el crecimiento espiritual va en contraposición de otra clase de crecimiento. Podemos tener crecimiento en el campo intelectual, en el campo deportivo, en otras áreas. Pero ¿por qué la iglesia, muchos, no están creciendo espiritualmente? Son niños espirituales, deben de ser ya maestros y no lo son. Sencillamente porque hay falta de determinación al pacto que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cuando Jesús tomó la determinación de morir por usted y por mí, lo hizo, hermano, en una forma contundente hasta la muerte. Se negó a sí mismo. Pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? Es porque no quiero, no es que no podamos, es que no quiero. Falta de determinación. Y eso, por supuesto, me perjudica, la falta de madurez espiritual. Podemos venir a la iglesia por años, podemos tener hasta ministerios por años, pero no crecer. El hecho de que alguien tenga ministerio no significa que es maduro necesariamente hablando. Vemos, por ejemplo, la falta de discernimiento espiritual. Personas que todavía no saben diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Combinan las dos cosas. Por eso son altamente engañados, son fácilmente presa del engaño y del error. No pueden discernir entre la doctrina bíblica y la doctrina que no es bíblica. No tienen discernimiento en la palabra de Dios, no la entienden, no la comprenden. De ahí que entonces tuercen algunas veces la palabra de Dios y a través de sus propias concupiscencias, es decir, a través de sus propias opiniones, tuercen la Escritura y piensan que eso es una doctrina bíblica. ¿Por qué? Por falta de determinación. Vemos también, hermanos, que la cobardía es parte también debe ser parte del patrimonio de algunos. ¿Por qué no existen ahora nuevos hombres como Elías, como Daniel, como David? Vemos como el apóstol Pablo, Timoteo y otros hombres y mujeres a lo largo de las Escrituras
No es que eran personas superdotadas, no, eran personas determinadas. Una persona determinada Dios la va a capacitar. Eso es lo que Dios está esperando. Dios no está esperando de usted ni de mí capacidad, porque la capacidad viene de Él, sino que está esperando definición total. Por eso existe cobardía, tenemos miedo a emprender algunas cosas, tenemos temor de poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. De ahí que entonces también otros son víctimas de las dudas, son asaltados acerca de dudas en cuanto a la palabra de Dios, si es o no es la palabra de Dios, o existen otras revelaciones. De ahí que entonces son víctimas, por ejemplo, de nuevas revelaciones que personas dicen que están recibiendo de parte de Dios, cuando eso es una mentira, porque la única revelación está escrita aquí en la Biblia. Iluminación es otra cosa, es entender la revelación, pero la doctrina ya está. Pero por eso que algunos están siendo engañados, pero esto trae por supuesto a la gente tanta indecisión en su vida. No saben qué hacer, no saben cuál es la voluntad de Dios. Esto también, la falta de determinación, trae una debilidad extrema, gente sumamente frágil. El sistema inmunológico espiritual está muy por debajo de los niveles normales para mantenerse en victoria. Cualquier cosa los afecta, les hace daño, son personas altamente vulnerables. Aún en las relaciones humanas, son personas que se afligen, se llenan de resentimiento, de odio, de venganza. ¿Por qué? Porque no han tomado una determinación, porque el odre está agrietado y no se mantiene el vino nuevo para mantenerlo en victoria. Por eso son personas que no pueden resistir las tentaciones. De ahí que entonces se da también la misma hipocresía. Porque básicamente una persona que tiene este problema es que quiere mantener la buena opinión donde quiera y es como un camaleón que se acomoda según la situación. Cambia de colores tan fácilmente porque la gloria del mundo lo atrae, la opinión de los demás, y también porque quiere tener un estilo de vida que supuestamente le va a traer felicidad, pero esto es totalmente lo contrario. De ahí que entonces viene la hipocresía por falta de determinación, la falta de amor sincero dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, esta es una de las características de hoy en día cuando Jesús dijo: en esto se conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Pero ¿por qué hace falta amor cristiano? ¿Por qué hace falta, hermanos, tolerancia? ¿Por qué hace falta, hermanos, extender la mano al necesitado? ¿Por qué no puedo llorar con el que llora? ¿Por qué no puedo reír con el que ríe? ¿Por qué se da la envidia? ¿Por qué se dan las críticas? Porque sencillamente esta persona no ha sido determinada. Una persona que se determina para con el Señor es una persona que empieza a tener misericordia de los demás, aprende a perdonar, aprende a ayudar. Pero cuando yo hablo de mi prójimo, lo que estoy reflejando, cuando yo estoy hablando de alguien, estoy reflejando que mi odre está agrietado. Aunque quiera dar la apariencia que mi odre está bueno, lo que estoy haciendo es, estoy hablando del daño interno que hay en mi corazón. Por eso, amada iglesia del Señor, Dios nos está llamando a comprender la importancia de una determinación total. No podemos seguir claudicando en dos pensamientos, porque eso es lo que nos va a traer una división, y una casa dividida no prevalecerá, dijo el Señor Jesús. Un corazón dividido, una mente dividida, puede hasta trastornar psicológicamente a alguien. Lo puede llevar hasta de una neurosis, hasta una psicosis. Una persona que no está determinada es una persona que va a sufrir. Por eso el Señor dijo: y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Porque el bautismo es una evidencia, un testimonio de una determinación total. Si yo no me defino como cristiano, entonces voy a empezar a estar en el desierto dando vueltas por años y años. Y la pregunta será: ¿por qué solo maná me da, Señor? ¿Por qué a otros los tomas en cuenta y a mí no? Es que Dios, hermanos, no tiene favoritos. Lo que Él anda buscando es gente que le crea y que se entregue con todo y zapatos. Cuando eso es así, Dios empieza a poner sus ojos. De ahí que en segundo lugar,
al considerar la determinación en el Antiguo Testamento representada por la circuncisión como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, esto nos va a ayudar a tener un poco de entendimiento acerca de la importancia de lo que es la determinación. La circuncisión era un rito ordenado por Dios a Abraham y a sus descendientes como señal del pacto hecho con él. Es decir, era un acto de determinación de mantenerse fiel a Dios, creer en Dios y a su palabra. Pero no solamente significaba una señal del pacto en aquel entonces, pero era un rito que tenía un significado moral. Es decir, que ellos tenían la obligación de obedecer a Dios y su palabra. Tenían que comportarse de una manera determinada. Es decir, su ética tenía que estar basada en la palabra. Pero también significaba un compromiso y capacidad de engendrar una descendencia santa. Ellos sabían perfectamente que ese acto de circuncisión, de hecho, es un acto, fíjense bien, que no tiene retroceso, porque alguien ha sido circuncidado, no puede volver a su estado natural. Es una determinación total. Algunos, como cristianos, tienen la palanca, o más bien la velocidad de retroceso, y tienen el clutch metido y el motor encendido, para que en el momento menos indicado por un problema retrocedan. Pero en la circuncisión era una señal de no retroceso. Como que Dios le estaba diciendo al pueblo, si ya te definiste, no puedes retroceder. Jesús dijo, el que venga en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y aquel que mira hacia atrás, dijo Jesús, no es apto para el reino de los cielos. ¿No es eso también lo que Jesús le dijo a Marta? Una cosa te es necesaria hacer. ¿No es eso también lo que Pablo dijo? Una cosa he determinado, y es, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Cuando existe una determinación para Dios, entonces automáticamente la ética comenzará a aflorar, y eso le va a llevar a un compromiso de levantar una descendencia santa. En aquel entonces estaba significando que la obligación del padre era poder instruir a sus hijos, de poderlos guiar en el conocimiento de la palabra de Dios. Aunque había una señal física, pero le recordaba que tenía que ser una circuncisión del corazón, es decir, una determinación radical a obedecer a Dios, para que su vida sea completamente diferente. ¿Por qué entonces hoy en día existen algunos hijos que no son amonestados, no son exhortados por sus padres? No les importa a qué horas andan, no les preguntan con quién andan. Solamente cuando reciben la noticia que su hijo ha tenido un accidente, en ese momento se da cuenta que a las 3 de la mañana su hijo no estaba en cama. Pregunto, ¿por qué hoy en día la familia está sufriendo? Por falta de hombres y mujeres determinados. Porque no tienen un compromiso con Dios, tampoco tienen un compromiso con su descendencia. El padre y la madre tienen la obligación por parte de Dios, de un cristiano, de agarrar la palabra de Dios e instruir a sus hijos. La Biblia dice claramente, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Hay que hablarle la palabra en el camino, en casa, estando en la cama, en todo instante, exponerlo a la palabra. Padres, ¿por qué no han tomado la decisión algunos de poder ayudarles a orientar a sus hijos en cuanto a sus amistades? ¿Por qué los dejan que anden con cualquier persona, que estén chateando en la computadora con cualquier persona? ¿No creen que puede ser sumamente peligroso? Hechos existen, tantos hermanos, de que da realmente escalofrío de las cosas que suceden, de cómo entablan relaciones a través de la internet que después son tan dañinas. Algunos hasta han perdido la vida, otras personas han disuelto sus matrimonios, hijas se han ido con estas personas que han sido sencillamente abusadores, con malas intenciones, otros han sido inducidos a la maldad, al crimen. Pero ¿por qué no existe una orientación? Porque no hay papá y no hay mamá definidos. No hay personas que están determinadas por Dios, porque la falta de determinación en mi alma, mi odre, está agrietado y no tengo la autoridad moral ni espiritual para poder guiarles.
¿Por qué no existe una orientación hacia los hijos en cuanto a lo que están escuchando? Hay padres que les permiten a sus hijos que escuchen cualquier clase de música. No sabe que hay música que es totalmente dañina porque programa el subconsciente de estos muchachos a la rebelión. Lo están induciendo a la drogadicción, a la inmoralidad sexual y al satanismo. Conozco y he visto a lo largo de los años personas jóvenes que hasta se han suicidado escuchando música satánica. Pero ¿qué hacen los padres? Sencillamente, como no tienen compromiso, se lavan las manos como Pilato. Hermanos, no podemos seguir de esa manera. Aquellos que tienen el síndrome de Pilato tienen que abandonarlo, porque eso no les va a llevar a ninguna bendición. Gente definida, gente determinada es la que comienza a experimentar la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué en ningún momento viene el papá y la mamá y le dice a los hijos, en cuanto a si le conviene o no le conviene andar con ese novio, con esa novia? Tiene que orientar. Pero es porque falta de determinación en el corazón de una pareja está afectando aún a sus hijos. Por eso que las personas que eran circuncidadas en el Antiguo Testamento, el hombre sabía que su responsabilidad era educar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Una persona que no se ha bautizado es una persona, perdóneme, se lo voy a decir así, irresponsable con su propia vida, con su familia y con su trabajo y con toda la nación y con todas las naciones del mundo. Porque eso está diciendo que yo estoy bien, no me importan los demás, yo voy a hacer mi propia vida, hay que los demás vean lo que hacen. Pero el Señor Jesucristo habla aquí acerca del sello del discipulado, que es el bautismo. Si alguien, por ejemplo, que está viviendo en fornicación por 7, 8, 10 años y no se quiere casar, es porque en su mente no quiere tomar responsabilidades. Porque en el momento que le vaya mal, calabaza, calabaza, cada quien para su casa, aquí no pasó nada, tranquilos. En el cristianismo muchos están así. Quieren bendición de Dios, quieren unción, quieren ministerio, pero siendo irresponsables. Falta de determinación. Podemos hablar entonces que la falta de determinación es rebeldía. Porque si Jesús nos mandó a ser bautizados y yo no lo quiero hacer, es por rebelde, punto. Pero no sabemos, hermano, en el problema tremendo que nos estamos metiendo. Por eso que la circuncisión en el Antiguo Testamento también era una señal de una relación especial, íntima y santa con Dios. O sea, eso les hablaba a los hombres y a la familia, que su tarea, su visión tenía que ser amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ellos mismos. Cuando un cristiano ha tomado una determinación total en su vida, es porque sabe que su visión debe de ser amar a Dios sobre cualquier ser querido, amar a Dios sobre su propia vida, amar a Dios sobre el materialismo. ¿Por qué entonces hay personas que viven quebrándose los dedos? ¿Por qué están ansiosos? Porque en cuanto al qué van a comer, qué van a vestir, ¿por qué hay tanta afán y tanta ansiedad aún de muchos cristianos? Y algunos piensan que no van a salir de esos problemas por falta de determinación, el tiempo, hermanos, que debimos de haber tomado esa decisión. Si hubiésemos tomado la determinación de amar a Dios con todo nuestro corazón, sabríamos perfectamente que usted y yo valemos más que los pajarillos del campo, que valemos más que los lirios del campo, porque si Dios los viste de esa manera, ¿cómo Dios no se va a preocupar por usted y por mí? Entonces, la falta de determinación aún afecta mi parte psicológica, mi parte emocional, no me permite progresar, tengo miedo en todas las cosas. Y Dios no quiere gente temerosa, porque en el momento que usted y yo tomamos una determinación seria con Dios, aunque hayamos sido bautizados en agua, pero no la he mantenido esa decisión, debo de mantenerla. Por eso, estimada iglesia del Señor, debemos de volver a nuestros rudimentos. Alguien, quizás al escuchar este mensaje, digo, bueno, el bautismo en agua, pero yo ya fui bautizado. Probablemente se bautizó conociendo lo que esto significa,
pero otros no. Otros se bañaron sencillamente. Mejor báñese en su casa, como dije. Pero aquí, hermanos, mire, lo importante es la determinación de nuestro corazón. De decirle al Señor, Señor, yo me quiero identificar contigo. Quiero tomar un compromiso que no tiene retroceso. Tomo mi cruz y te sigo hasta la muerte, Señor. Solamente ese acto de fe. Recuerde lo que Jesús dijo: todo lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. Lo que se desata aquí será desatado allá. Toda determinación en fe y de corazón, Dios lo toma en cuenta, aunque usted no sea la persona más fuerte, no sea la persona más capaz, tenga una serie de desventajas a nivel personal, emocional, espiritual, lo que usted quiera, hermano, pero si usted toma una determinación, esa determinación hará que el odre comience a tomar realmente la forma adecuada. Se van a empezar a cicatrizar todas las grietas, y ese odre será un odre nuevo para conservar el vino nuevo. Así que esto nos lleva entonces a la importancia del bautismo en agua como un acto de determinación radical, así como era la circuncisión, era una cirugía radical. De igual manera, el bautismo en agua está representando, hermano, un sometimiento incondicional a Dios. No es un 40%, no un 60%, no un 99%, debe ser una decisión total. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a aquel leproso que venía a pedirle que lo sanara, el Señor le hizo la pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Que sea sano. No le dijo: Señor, quítame la lepra de los 2 brazos, pero no de las piernas. Él quería limpieza total. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio, y lo tocó. Cuando Dios mira determinación total, el poder de Dios empieza a fluir. ¿Quiere el poder de Dios? La bendición de Dios. Entonces necesitamos entender que una determinación tiene que ser total. Por eso que la palabra bautismo significa inmersión, o sea, sometimiento. Así como cuando somos bautizados en agua, nos estamos sometiendo bajo, digamos, de las aguas. Así también en el mundo espiritual lo que está sucediendo es: me estoy sometiendo a Dios incondicionalmente. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Estoy empapado, o sea, mi decisión es ser empapado de toda la gracia y de la presencia del Señor. Por eso que cuando se habla del bautismo, es un compromiso total del corazón. Es una aceptación del despojamiento de la vieja naturaleza. Por eso que Romanos capítulo 6, cuando habla acerca del bautismo, ahí nos habla también que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Y el acto del bautismo, la inmersión, nos está hablando que me estoy identificando en la muerte de Cristo. Estoy aceptando la verdad de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y entre una de las victorias es, hermano, romper, hermano, el prepucio espiritual de nuestra vieja naturaleza, para que ahora nosotros no seamos controlados por la vieja naturaleza, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo anda, hermano, no puede llenar y no puede administrar y gobernar a muchos corazones? Porque muchos no quieren ser sujetos incondicionalmente a Dios. El Espíritu Santo nunca va a respaldar la rebeldía, entienda esto. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. No va a glorificar a usted, no va a glorificar la iglesia. Su misión es glorificar a Jesús. Por eso Jesús dijo del Espíritu: y cuando Él venga tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él me glorificará. Cuando el Espíritu Santo ve a un cristiano sometido a Cristo incondicionalmente, Él lo llena, lo capacita. Ahí viene el fruto del Espíritu, ahí vienen los dones, ahí vienen los ministerios, ahí viene la sabiduría del Espíritu, ahí vienen tantas virtudes. Pero una persona rebelde, contumaz, que le gusta hacer lo que ella o él quiere, como él quiere, en el momento que quiere, está perdiendo su tiempo. ¿Y sabe qué? Una persona así es altamente envidiosa. Le molesta que otros progresen en todas las áreas. Le molesta aún que otra persona traiga zapatos nuevos. ¿Ve? A saber dónde se fue a robar.
Le molesta todo. ¿Por qué? Como se ha quedado en el desierto y no puede entrar a las bendiciones espirituales, ministeriales, etcétera, de parte de Dios, entonces eso no le permite el poder disfrutar su vida presente. Esto implica también, hermanos, que el acto del bautismo es una señal de la justificación por la fe. Hemos sido justificados por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el momento de bautizarme, yo estoy definitivamente testificando públicamente acerca de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Hermanos, cuando usted se llegó a casar, ¿hubo un compromiso, sí o no? No le dijo a su futura esposa, ¿te quieres casar conmigo? Un 50%. Y el otro 50% lo voy a vivir como soltero. Si eso hubiese sido, no se hubiera dado el matrimonio. Hubo una definición, por eso que en los votos matrimoniales es hasta que la muerte los separe. Entonces ese paso de compromiso les llevó a un paso de fe y que creyeron en cuanto a la felicidad que iba a venir en base a ese compromiso. Cuando usted y yo tomamos un compromiso de ser uno con Cristo, de estar cerca de Cristo, de nuestro compromiso espiritual y emocional, mental, volutivo con Cristo es total, entonces el Señor se hace cargo de todas las demás cosas. Así como el matrimonio, de repente los dos no tenían casa, de repente aparece una casa, aparecen los muebles, aparecen los hijos, aparece esto, aparece lo demás, porque el que halló mujer, dice la Biblia, halló el bien. Entonces cuando la bendición de Dios comienza a darse, hermano, es cuando ha habido una determinación. Entonces cuando nosotros nos bautizamos y mantenemos esa determinación a lo largo de la vida cristiana, eso va a traer, hermano, una bendición impresionante por parte de Dios. Porque también significa que es una ruptura contra el libertinaje y consagración a Dios. O sea, una determinación de abandonar el sistema carnal, pecaminoso, mundano, y ahora me consagro a Dios. Es una convicción e identificación en el fundamento de la salvación, la muerte, la resurrección de Cristo. Hermano, eso significa que en el momento en que yo soy bautizado, me estoy diciéndole al Señor, acepto toda la victoria que hay en tu muerte, Señor, sobre mi vida. Y cuando salgo de las aguas estoy diciendo, acepto el nuevo estilo de vida en el Espíritu que tú me quieres dar, Señor. Cuando una persona se determina, oiga bien lo que Jesús dijo, lo que se ata aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Usted cree que Dios no se alegra con una hija o un hijo que toma esa determinación? ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo lo que le va a derramar sobre su alma. Usted quiere ser bendecido en muchas áreas, agrade a Dios con todo su corazón. Selle la convicción que tiene en su corazón. Ahora, si no tiene usted una relación personal con Jesucristo, no puede dar este paso. Pero si la tiene, sí. Cuando entiende el beneficio. Por eso que el bautismo es un testimonio público de esa decisión radical a través del bautismo en agua. Lo que ha sucedido en el corazón. Los fariseos bautizaban a los gentiles que se convertían al judaísmo, pero los judíos no se bautizaban, porque ellos tenían la idea que si habían nacido en una familia judía, serían salvos y no necesitaban ser bautizados. Entonces cuando Juan el Bautista aparece predicando, oiga, en Judea, está hablando de los judíos, y les está hablando del bautismo, les chocó. ¿Cómo es posible? No, el bautismo es para los gentiles que quieren serse judíos, pero no para nosotros. Pero las multitudes salían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dio convicción de la importancia de determinarse para con Dios. El hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, hermano, tengamos aún quizás hasta un ministerio, podemos estar a lo mejor sirviendo en un ministerio y algunos quizás ni han sido bautizados y no deberían de estar ahí, perdonen. Toda persona que ha tomado una decisión de servir debe estar bautizado, porque si no está comprometido con Dios, ¿cómo se va a comprometer con su prójimo? Por eso, aún las personas que quieren casar, ojo, si tú ves que una persona no se ha bautizado, significa que no quiere tener compromiso con Dios. ¿Cómo va a tener un compromiso contigo? Sí, si no está decidido a amar a Dios con todo su corazón.
¿Usted cree que le va a amar a esa persona? O sea, es una persona que es egoísta, en otras palabras. Por eso es importante analizar las determinaciones de una persona. No solamente joven, por favor, no solamente le esté viendo que es de buena familia. Así dicen que eso es buena familia. ¿Quién le ha dicho eso? Tienes que ver que sea un cristiano, pero determinado por Cristo Jesús. Que haya sellado su convicción con Cristo hasta la muerte. Pero que no solamente sea una parte ceremonial, sino que sea algo espiritual. Una persona que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es por eso sumamente vital el que nosotros podamos aceptar, hermanos, una determinación en nuestra vida. De ahí que entonces se deriva el poder espiritual de vivir para Dios. Por eso que cuando Jesús fue bautizado, ¿qué es lo que sucedió? El Espíritu dice que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos en la presencia de Dios? A lo mejor usted anda buscando cuellos, anda buscando oportunidades humanas. Cuando usted tiene a Dios y usted está comprometido con Dios, las puertas que Dios le abre, nadie las puede cerrar, y las que Él cierra, nadie las puede abrir. Por eso, hermano, una gente determinada con Cristo va ganando. No solo eso, viene la unción, la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres servir a Cristo? Determínate para siempre. Esto no es un juego. Y algunos dicen: ¿y por qué a mí no me toman en cuenta? No es que no te quieren tomar en cuenta, es que tú no has tomado en cuenta a Cristo para toda tu vida. Sino que tú eres una persona egoísta, solamente quieres vivir para ti y no vivir para Dios. Quieres ser bendecido y Dios dice: ¿cómo quieres que derrame el vino sobre un odre que está agrietado? No es posible. No se puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo, porque se hace peor la rotura cuando el paño nuevo se contrae. Por eso, hermanos, no podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Cuando se habla del poder que viene, hermanos, es porque me estoy identificando, oiga esto, en lo más poderoso que puede haber. En el acto del bautismo en agua, yo me estoy identificando en el poder más grande que puede existir. El poder en la muerte y en la resurrección del Señor. Estoy diciendo: Señor, yo quiero estar empapado de toda esa verdad a lo largo de toda mi vida. En el mundo espiritual, este sello es visible. Es decir, la determinación es visible. Entonces, ahí comienzan a marcarse las diferencias. Ahí es donde se levantan los Pablos, ahí es donde se levanta David, ahí es donde se levantan los profetas, ahí es donde se levantan los hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob. Vemos personas que empiezan a sobresalir en distintas áreas. Pero ¿será porque Dios tiene preferidos? No, es que Dios ha estado esperando hombres y mujeres determinados. Por eso Dios llamó a David, que era un hombre conforme a su corazón, aunque era un hombre con muchas debilidades como las suyas y las mías, pero era un hombre determinado, amaba a Dios con todo su corazón. Él no amaba más que otra cosa que a Dios. Aunque cuando hubo un descuido, por supuesto, hubo una rectificación más adelante, pero el acto de la determinación lo sacó adelante. Por eso, vemos ahí a un ciego que decía de Jesús: Jesús, Hijo de David. Solamente el hecho de mencionar a David era un acto de honra, porque ese hombre, David, hizo un acto de determinación en su pasado. Cuando usted y yo tomamos una determinación, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a dejar huellas en esta tierra y van a seguir las bendiciones sobre sus generaciones, porque Dios ha llamado a la iglesia para ser una descendencia santa y gloriosa, que Dios la pueda bendecir. Pero es importante la determinación. Cuando Jesús dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, indica que la persona bautizada es estrechamente ligada o venía a ser la propiedad de aquel cuyo nombre era bautizada. Es decir, que en el momento del bautismo,
aunque yo he sido creado por Dios y Él me ha salvado, pero estoy tomando la decisión voluntaria de pertenecerle a Dios. Por eso la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, usted se convierte en propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si usted es propiedad de Dios, entonces levante la cabeza al diablo y diga: ¿quién eres tú? Yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Si usted se siente rechazado, se siente oprimido, se siente víctima de tanta injusticia y tantos problemas que puedan venir en esta vida, pero si usted está identificado juntamente con Cristo, su identidad no depende de lo que opinen los demás, sino de lo que Dios opine de su corazón, de lo que opine de su persona. Cuando usted siente que usted le pertenece a Dios, entonces usted va a caminar en seguridad, usted va a tener visión, usted va a tener el respaldo de Dios. No tiene por qué angustiarse, no tiene que comer, no se preocupe, es tiempo de ayunar, seguro. Entonces, si tiene algún problema, hermano, déjelo en las manos del Señor. Eso le va a ayudar a descansar, le va a ayudar a emprender cosas impresionantes. Por eso el Señor dice claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ayudando a las naciones a que se determinen por Dios. Que no se determinen por los materialismos, que no se determinen por sus pasiones, que no se determinen para vivir su propia vida. El que se determina por Dios le abre el corazón a Dios y Dios lo va a bendecir. Por eso dice el Señor a través de uno de los profetas: haced barbecho para vosotros. Aquellos que trabajan en la tierra saben lo que esto significa. Cuando el agricultor mete el arado, remueve la tierra, no siembra inmediatamente, sino que la deja por varios meses expuesta a la atmósfera, especialmente en el invierno. Una de las cosas que muchos le temen es a los rayos, pero los rayos saben que tienen una función muy importante en esta tierra, porque los rayos descomponen las moléculas del aire y el nitrógeno cae. Y el nitrógeno es fundamental para poder nutrir la tierra y otros componentes de la atmósfera. Por eso que usted mira que en las primeras lluvias, en las primeras tormentas con rayos, de repente usted mira sus plantitas que han revivido, porque se hizo, fíjense bien, el barbecho, es decir, se expuso la tierra a ser nutrida. Cuando Dios dice: haced barbecho para vosotros, no está diciendo: mira, hijo, rompe tu testarudez, quiebra tu necedad, rompe con toda obstinación. Ahora quiero que te expongas a mi voluntad 100%, que te metas conmigo con todo tu corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a ser nutridos por la presencia de Dios, por su palabra, por su gracia, por todas sus bendiciones. Entonces vamos a empezar a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y este se va a sentir sumamente, hermano, identificado con Cristo. Ya no va a tener problemas acerca de su identidad. Su identidad no se la da a su esposo, no se la da a su esposo, aunque él o ella le falle, aunque sus hijos le fallen, aunque tu padre te falle, aunque te falle el gobierno, aunque te falle tus amigos, aunque te falle quien sea. Si estás identificado con Cristo, no vas a temer mal alguno y tu vida va a seguir hacia adelante y vas a empezar a prevalecer ante toda dificultad y no habrá monte que se mueva en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso vemos hombres como Caleb, cuando tenía 80 años, le dijo a Josué, dame ese monte, porque tal era mi fuerza 40 años atrás, es ahora tengo 80 años, dame ese monte y lo voy a conquistar, porque a los 80 años tenía ánimo. Algunos a los 80 años están soñando con la fotografía que le van a tomar detrás de un vidrio con las manos así. Pero ese hombre estaba soñando con conquistar un monte. ¿Por qué? Porque él desde su juventud se había determinado para con Dios. Hermano, la edad no tiene ningún problema. Cuando alguien se ha determinado, Dios va a utilizar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los ancianos. Los ancianos, dice la Biblia, soñarán sueños, tendrán visiones. Cosas impresionantes Dios quiere hacer. Pero ¿por qué no queremos salir de la rutina? Porque no quiero morir a mi propio compromiso de vivir mi propia vida. Pero si morimos a mi compromiso de mi vida y acepto la de Cristo, eso nos va a marcar la diferencia.
Dios quiere llenar a su pueblo de muchas bendiciones. Iglesia del Señor, todos los que han sido bautizados en agua, algunos ya se les olvidó lo que eso significaba. Años atrás. Retómelo, por favor, todos los días de su vida. Su vida no es suya, le pertenece a Jesús. Y usted dígaselo en oración: Señor, perdóname. Perdóname, Padre, porque no he vivido a la altura del compromiso que tú quieres. Y a partir de este día, Señor, retomo la determinación. Y los que no han sido bautizados en agua, les animo en el amor de Jesús que den un paso de fe, de bautizarse, para decirle a Jesús: Señor, lo hago con gozo, porque tú me amaste tanto en la cruz del Calvario, me has dado salvación. Ahora quiero sellar con mi propia vida ese compromiso, ese pacto que tú hiciste conmigo en la cruz del Calvario. Quiero publicarlo a lo largo y a lo ancho de las naciones, que tú eres el Señor. Padre, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando el corazón de tu iglesia. Te pido que traigas, Señor, una convicción especial, que renueves las fuerzas, que traigas la realización de aquellos sueños que tú, oh Dios, habías puesto desde muchos años atrás en la vida de tus hijas, tus hijos. Quiero preguntar en esta hora si hay un hermano que ya aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero por desconocimiento o por cualquier otra razón no se ha bautizado en agua. Yo le hago un llamado en el nombre de Jesús, que dé el paso de fe. A todo aquel que Dios le ha hablado de dar este paso, ahí donde está, póngase en pie. Los que no han sido bautizados en agua, pero están sintiendo en su corazón el hacer, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, gracias. Sígase poniendo de pie. Siga. Gracias, qué lindo. De ese paso de fe, donde quiera que esté. Gracias. Qué lindo, gracias. Los que están allá afuera, allá arriba, donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermana, hermano, no deseche esta linda oportunidad. Si Dios lo ha tocado ahora, es porque Dios lo quiere bendecir. Gracias. Siga poniéndose de pie. Alguien más que todavía no ha tomado la decisión, pero en este momento el Señor le está diciendo: sí, hazla, hija, hazlo, hijo. Póngase de pie. Gracias. Alguien más. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por estas vidas que están tomando la decisión de poder tomar el paso del bautismo. Ayúdale, Señor, en esta oportunidad a poder prevalecer en medio, Señor, de toda determinación hacia ti. Ayúdale, Señor, a poder gozarse, deleitarse en esa tierra que fluye leche y miel. Ayúdales, buen Salvador, en todo esto. Ahora, Señor, yo sé que tú desde ya estás viendo este paso de fe, y para ti esto ya es una historia, porque ellos lo van a llevar a cabo. Por lo tanto, Señor, los dedicamos y los consagramos a tu obra, Padre, para lo que tú quieras hacer en su vida. Ahora voy a hacer otra pregunta para la iglesia en general. Todos los que han sido bautizados, hermano, ¿a cuánto el Señor les ha estado diciendo: hijo, has abandonado la determinación, pero quiero que la vuelvas a retomar? A lo mejor usted ya se bautizó en agua, pero el compromiso espiritual de determinarse por Él no estaba muy firme. Pero usted está dispuesto a hacerlo en esta hora. Levántese y póngase de pie ahí donde está. Si usted siente que el Señor le ha hablado a que usted tome una determinación radical, así como la circuncisión era radical, una determinación para Dios, tome esta decisión ahora. Oiga, esto le va a cambiar el rumbo de su matrimonio, de su persona, de su familia, de su trabajo, todo. Usted no sabe hasta qué punto el Señor lo va a llevar. ¿Sabe qué? Cuando Jesús
murió públicamente. ¿Por qué les pedimos que usted se pare? Es un acto de honra, gloria al Señor, a Dios. No me tengo por qué avergonzar por algo tan hermoso, por algo que vale la pena vivir y morir. Habrá alguien más dentro de los que han ya sido bautizados, pero que ahora están determinados a tomar una decisión contundente, radical para Dios. Póngase de pie. Buen Salvador, ante ti estamos. Padre, te pedimos que nos ayudes. Señor, a partir de este momento no queremos vivir para nosotros. Tomamos una decisión en fe de identificarnos contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar la cruz cada día. Nuestra decisión es total, radical, y lo hacemos en la fe, Padre. En este momento, Señor, consagramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, consagramos a ti, Señor, todo nuestro ser. Por lo tanto, Señor, estamos ratificando la decisión que tomamos cuando fuimos bautizados. A lo mejor no la entendimos cuando fuimos bautizados, pero en este momento, Señor, estamos tomando esa definición, esa determinación. Y una determinación así cambiará el rumbo de nuestra vida. El odre será completamente restaurado. Por lo tanto, recibe toda gloria, toda honra en Cristo Jesús. Los hermanos que han tomado la decisión de bautizarse en agua, y quiero que ingresen a las aulas del CCDL para que sean bautizados en la próxima fecha. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Nos esperamos en la noche.